Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rockroar. Soy Alberto Martín de Mantic Games y somos fans de Rollcrawl. Kings of War, un juego de batallas masivas donde estaremos al frente de un ejército en pos de la victoria. No tiene ningún sentido que os hable de cómo se juega Kings of War si no ahondamos un poquito en el trasfondo de este juego. Kings of War se desarrolla en un mundo que se llama Mantica, y en ese mundo los seres celestiales conviven con tres reinos fundamentalmente. Esos tres reinos son el reino de los elfos, el reino de los enanos y la República de Primavantor. O mejor dicho, la Gran República de Primavantor. Los seres celestiales otorgaron a cada uno de esos reinos unas cualidades o regalos, como queráis llamarlo. A los elfos se le dio la habilidad o el regalo de crear objetos mágicos y artefactos. A los humanos para viajar entre planos y construir torres altísimas, y a los enanos para construir sus enormes ciudades bajo tierra. Pero como todo mundo idílico o perfecto en cualquier historia, casi se podría decir utópico, llega a un momento que llega a su fin. En este caso se recurre a una historia de amor, como ya se ha podido ver en el caso de El mito de Lúthien y Beren de J.J.R. Tolkien, o más, seguramente si os digo Arwen y Aragorn, el amor entre un humano y una elfa, pues lo asimilaría más fácilmente. También sacado de Tolkien, lógicamente. En este caso tendremos el amor de Kalisor hacia Eliantora. Kalisor era un elfo muy poderoso, quizás uno de los más poderosos, que se enamoró de Eliantora. Pero ella lo rechazaba continuamente, tanto su regalo como el amor tan fiel y verdadero que le ofrecía. Oscar, un ser celestial, de los que vivía en paz con los demás reinos, le ofreció su ayuda y le dijo que la solución a su problema, o mejor dicho, si quería conquistar el corazón de Eliantora, tendría que fabricar un espejo mágico. Un espejo que le permitiera tanto ver el pasado como el presente como el futuro. Pero claro, como todo consejo o ayuda, siempre tenía una salvedad. Oscar le advirtió que Eliantora nunca de los jamases debería ver más allá desde el momento en que cantara el pájaro dorado. Kalisor se puso mano a la obra, empezó a recolectar todos los materiales necesarios para construir ese artefacto. Durante su construcción hubo muchos avisos de que algo iba a ocurrir o que no estaba bien. Grandes tormentas se desataban, había un desequilibrio en el ambiente mágico. Pero Kalisor hizo caso omiso de esas advertencias que le daba la propia naturaleza o la propia magia, y construyó el espejo. Eliantora, cuando él le mostró el espejo y lo que ella vio en él, se fue enamorando poco a poco de él, porque vio que le esperaba una vida de felicidad con alguien que verdaderamente la quería y la iba a ser la mujer más feliz. Pero el pájaro dorado cantó y ya era demasiado tarde para que Kalisor retirara el espejo. Ella quiso seguir viendo y vio que después de su muerte él se fue marchitando. Sus hijos se corrompieron y él se iba pudriendo por dentro debido al dolor que sentía porque ella ya no estaba con él. Y eso le entristeció ella muchísimo y por lo tanto decidió no querer saber nada de Kalisor. Kalisor, en un arrebato de ira, cogió el espejo, lo arrojó al suelo
y de pronto toda la magia, todos los conjuros que se aunaron en ese espejo para crear un portal en el tiempo para ver el presente, el pasado y el futuro, se rompió y desató un terrible poder. Y en ese momento es cuando comenzaron las guerras de los dioses. Comienza con la muerte de muchísimos seres celestiales y la división de otros tantos. Los seres celestiales, perfectos, equilibrados en sí, se dividieron muchos de ellos. El lado bueno se volvió a una moralidad totalmente estricta, tanto que en pos de busca de su moralidad y el bien causaban el mal. Y la parte perversa se transformó en una parte retorcida, donde predominaba la perversidad y crueldad. Es así como los seres celestiales se formaron dos bandos. La Tierra, debido a la ola de magia que se desató, empezó a cambiar. Cambiaron terreno y hubo un desequilibrio general. La magia estaba completamente desbocada. Un bando de los dioses, bueno, en realidad los dos, tientan a las demás razas para que se unan a sus fines, cada uno en pos de su bienestar. Sobre todo, se intentaba que se unieran muchos de ellos al lado oscuro. Las guerras se estallaron entre las distintas razas y también lucharon los humanos contra los propios humanos. En una tierra de paz se desató la guerra. Muchos creen que Oscan lo hizo a propósito, todo estaba planeado, él vio lo que iba a ocurrir y uno de los pocos que podía cumplir su plan era él. Después de que se dividiera, Oscan fue en busca de su parte buena y para evitar toda confrontación la destruyó completamente. Por lo tanto, la única mitad de Oscan que existe es la de parte oscura. Se le conoce como Oscan el más sanguinario, el mortal, y también con el sobrenombre del padre de las mentiras. Durante estas guerras se perdieron muchísimas vidas y sobre todo un conocimiento valioso que se ha ido o que se fue adquiriendo durante todos los años anteriores de paz y equilibrio que hubo. Hubo un hombre, Domivar, un semidios, hijo de Nescator, dios de la justicia, y de Laria, cónsul de Primavantor, que decidió enfrentarse a Oscan. Domivar hizo uso de sus poderes divinos para ascender y luchar mano a mano contra Oscan. En esa lucha consiguió arrebatar el hacha negra de las manos de Oscan y con ella abrió una grieta en Mántica donde consiguió desterrar a todos los dioses oscuros y seres demoníacos en ella. Comenzó la era del hielo. El mundo se recupera algo, pero solo era un espejismo de su esplendor antaño. La desconfianza entre las razas y sobre todo resentimiento hacia los elfos por creer que son los causantes de todo lo que ha ocurrido va en aumento. Surgen muchas perversiones, cosas que antes no existían, van formando parte del día a día en Mántica. Hay muchas más guerras, aunque todo se reconstruye lentamente. Llegó cierto momento en que comenzó a avanzar el hielo desde el norte y con la avanzada de una era glacial, se puede decir, también avanzaban los orcos y otras criaturas hacia el sur, dando más guerra y conquistando territorios. Se cree que Invierno escapó de la grieta y estaba aunando un ejército para conquistar Mántica. En esta situación tan drástica, tan dramática, que duró casi 150 años, se decidieron las tres razas aliarse, aún no apoyándose mutuamente, para luchar contra Invierno y volverla a confinar en la grieta o destruirla.
Balador el Grande, un hechicero, consigue vencer a Invierno y se produjo un deshielo. Pero ¿qué ocurrió? Con el deshielo vinieron las inundaciones y volvió otra vez a muchas ciudades costeras muchas ciudades costeras y territorios empezó a inundarse. Balandor intentó con la última fuerza de su poder detener estas inundaciones para intentar salvar la mayor cantidad de vida posible, pero no lo consiguió y murió en el intento. Cayeron muchas ciudades, entre ellas la República de Primavantor. Las ciudades quedaron desiertas, los elfos quedaron completamente diezmados, y entonces se puede decir que la era del conflicto da comienzo. La era en que nos encontramos actualmente en Mantica, donde las razas no son nada, ni un mero espejismo de lo que eran. Nadie tiene esperanza de lo que está ocurriendo, de un futuro mejor y que las cosas se solucionen. Los dioses locos, tanto de un bando como de otro. Esta situación nos da un escenario perfecto para jugar a Mantica. La era del conflicto comienza. Las reglas de Kings of War son muy sencillitas. Yo diría que son tan sencillas que se pueden aprender en solo 2 turnos de juego, y muchos de ellos dicen solo que en una partida, pero yo creo que incluso en 2 turnos de juego se aprenden todas las cosas básicas y ya sí se puede jugar de una forma fluida. La genialidad de este juego se basa en que en tanta sencillez permite un nivel de estrategia muy alto, incluso superior que en otros juegos. Personalmente creo que es sobre todo sencillo, muy entretenido y lo más importante, rapidísimo de jugar. También un detalle que siempre nos menciona mucho y que es verdad, es que es un juego muy vistoso. Se ve siempre el terreno perfectamente, nuestras unidades permanecen en el campo de batalla sin retirar bajas hasta que la unidad es destruida, y eso le da muchísima vistosidad al juego, y la verdad es que para el reportaje y fotos queda genial. Bueno, el sistema de Kings of War se necesitan varias cosillas para jugar. En este caso es un sistema que se mide en pulgadas, por lo tanto necesitaremos una cinta métrica en pulgadas. Luego, los dados que utilizaremos para este juego son dados de 6, donde el peor valor que podemos sacar por regla general es el 1 y el mejor el 6. Hay ocasiones que se invierte ese valor, sobre todo en los momentos de tirar si una unidad permanece en el campo de batalla o huye. Y sobre todo necesitaremos contadores de daño. Conviene tener contadores de daño de distintos colores porque las bajas, o no bajas, sino los modificadores a nuestras tiradas a la hora de jugar se modificarán con los contadores que vayamos usando. Bueno, vamos a hablar de las unidades. En Kings of War tenemos distintos tipos de unidades como en cualquier juego de batallas. Tenemos la infantería grande, la caballería grande, máquinas de guerra, héroes. Y todas ellas siguen unas reglas de estructura o formación. ¿Qué quiero decir con eso? Pues todas las infanterías estarán compuestas de 5 miniaturas y X filas. Dependiendo de la cantidad de filas que elijamos, será el coste de puntos de esa unidad. Por lo tanto, una unidad de infantería se puede decir que puede ser de 5 miniaturas y de 1 a 5 filas. Luego, esa misma infantería tiene una modalidad horda en que la primera línea de la unidad será de 10 miniaturas. Y luego las filas pueden llegar de 3 a 6. Lo mismo ocurre con la infantería grande, en caso de monstruo o bestia. En este caso, la fila primera, sería compuesta principalmente de 3 miniaturas y hasta 2 filas, o sea que podríamos tener una unidad de 3 o de 6, pero siempre con esa composición, 3 miniaturas y una segunda fila de 3 miniaturas detrás.
Dependiendo de si es de una fila o dos, pues se le llamaría tropa o regimiento. La caballería también tiene dos modalidades. En este caso, la caballería serían de 5 miniaturas, que sería la caballería normal, ¿vale? Una fila de 5 miniaturas. Y después estaría la caballería en modalidad horda, que serían 10 miniaturas, todas en una única fila. Después tenemos la caballería grande, que serían todo tipo de bichos en peanas grandes que estuvieran montados, que en ese caso también serían de 3 miniaturas y hasta 2 filas. Y se dividen también en tropas y en regimientos. Luego tenemos a los héroes y monstruos, que van de forma individual, y las máquinas de guerra. Hay que tener en cuenta que las máquinas de guerra va acompañada de una unidad, pero esa unidad es meramente decorativa. No cuenta a efectos de batalla, ni bonificadores, ni nada. Lo único que cuenta es la máquina de guerra en sí. Las unidades, como en todo juego de batalla, tiene distintas orientaciones. En este caso tenemos el frente, ambos flancos y la retaguardia. Las unidades y las miniaturas individuales siempre tendrán un ángulo de visión de 90 grados, a excepción de la máquina de guerra, que se considera que tiene un ángulo de visión de 360 grados, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Si en algún momento hay alguna duda si una unidad o miniatura ve a un enemigo porque no se ve muy claramente si está dentro del campo de visión, incluso agachándose a nivel de mesa de juego para ver desde el punto de vista de la miniatura, la solución más sencilla y que aconseja en el manual es tirar un dado de 6. Si saca un 4 más, la unidad lo ve, si no, no lo ve. Un detalle importante es que todas las unidades de Kings of War, si tiene un líder, el líder siempre va a ir en el centro de la unidad de la primera fila. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de la estadística, que las estadísticas se han traducido en estos siguientes elementos, como vais a ver. Tenemos el tipo de unidad y la cantidad que está compuesta, la velocidad es la distancia que podemos mover en pulgadas, el cuerpo a cuerpo, que es el valor que necesitamos sacar para el combate cuerpo a cuerpo, a distancia sería el valor que tenemos que sacar para disparar a distancia, luego tenemos la defensa, que sería el valor que tenemos que sacar para defendernos, luego tendríamos el ataque, que indicaría el número de dados que tiraríamos a la hora de atacar, sangre fría, que sirve sobre todo como una tirada, entre comillas, de liderazgo, y es resistencia al daño. El coste en puntos, que sería el valor en puntos de esa unidad. Y después tenemos un apartado especial que ya, dependiendo de la unidad o personaje, nos indicará alguna regla especial. Una cosa en cuenta que hay que tener en Kings of War, que siempre se va a poder medir, antes de cualquier acción. El turno de juego. Para empezar el turno de juego, se tira un dado de 6. El vencedor de esa tirada elige si empieza el turno él o lo empieza el adversario. Kings of War se divide en estas 3 fases. La primera fase de movimiento, la segunda la fase de disparo y la tercera la fase de cuerpo a cuerpo. En la fase de movimiento tenemos distintas órdenes que se le puede dar a nuestras unidades. Las órdenes serían las siguientes. Alto. La unidad no hace absolutamente nada, permanece en su sitio. Una cosa, por ejemplo, indispensable para las máquinas de guerra, poder disparar. Luego podemos ordenarle cambiar el encaramiento. En ese caso la unidad pivotaría, no desde uno de sus vértices como nos acostumbran en otros juegos de estrategia, sino desde el centro, desde la propia unidad. También podemos dar la orden de avanzar. En ese caso avanzaríamos a la velocidad que indica la hoja de la unidad y se nos permitiría girar o pivotar, mejor dicho, a la unidad 90 grados. Luego también se nos permite dar la orden de retroceder, que sería a media velocidad de lo que indica la hoja, o un paso al lado, que también sería a la mitad de velocidad. También podemos correr, que se llamaría al doble, y en ese caso moveríamos el doble de la velocidad indicada en la hoja de personaje. Y por último tenemos la carga, que entraremos en más detalle más adelante. Las unidades amigas
siempre se pueden atravesar en cualquier tipo de movimiento, excepto en la carga. Por lo tanto, se puede pivotar por encima de ella y mover a través de ella. Las unidades enemigas siempre tiene que estar una unidad enemiga a 1 pulgada o más. Nunca puede estar a menos de 1 pulgada, excepto cuando la unidad haya cargado. También cuando se pivota cerca de una unidad enemiga, está permitido pasar por encima o incluso tocarla, a menos que la unidad finalice su movimiento a menos de 1 pulgada de la unidad enemiga. Mientras que el movimiento finalice a 1 pulgada de ella, el movimiento es legítimo y está permitido. Hablemos de la carga. Para realizar una carga hay que cumplir varias condiciones. Primera, el objetivo tiene que estar principalmente en el área frontal de la unidad que va a cargar. El líder tiene que ver a la unidad que se va a cargar. Y la distancia máxima no puede ser nunca mayor al doble de la velocidad que pueda mover la unidad que va a cargar. La distancia esa siempre se mide también entre el líder y la unidad. Y también lo más importante, que tiene que tener espacio suficiente para poder moverse. En movimiento de las cargas se nos permite pivotar la unidad 2 veces 90 grados. Se pueden rodear obstáculos, amigos, unidades amigas y enemigas. Y siempre tiene que ser el camino más corto hacia esa unidad. El terreno no penaliza en la carga, pero sí penaliza a la hora del combate. Las unidades, cuando una vez han cargado, tienen que acabar completamente centrados. Si una unidad carga contra otra, frente contra frente, los dos líderes tienen que estar encarados. En caso de que sean más de una unidad, la que cargue, se colocan las unidades de tal forma que compartan el mismo espacio. También se puede cargar al flanco o a la retaguardia de la unidad. Se cumplen las mismas reglas a excepción las del líder. El líder de la unidad que carga siempre tiene que estar en el centro de la cara en que haya cargado, a menos que tenga que compartir el espacio con una unidad amiga. Si hay una unidad enemiga a la hora de cargar a menos de 1 pulgada, que no está lógicamente en combate, esa unidad enemiga tiene que retroceder hasta 1 pulgada de la unidad que haya cargado. Si en el caso de la unidad que se carga está detrás de un obstáculo que otorga defensa, la distancia que se utiliza para orientarse a la hora de la carga es la del líder hacia el obstáculo. Ahora vamos a hablar del terreno. El terreno se compone de distintas piezas de terreno en las que podemos ver terreno que bloquea, que en ese caso no se puede atravesar, simplemente rodear. Pueden ser peñascos enormes de piedra, por ejemplo. Hay obstáculos que se nos permite atravesar a velocidad normal, pero nunca al doble. Y después también hay elementos puramente decorativos. Luego también hay, aparte de las piezas de terreno, las áreas de terreno. En las áreas de terreno, cada pulgada contaría como 2. Por lo tanto, si una unidad tiene movimiento de 10 pulgadas, en esa área solo podría mover 5 pulgadas. Y lógicamente esa dificultad cuenta para todo el área que engloba ese elemento de escenografía o un conjunto de elementos de escenografía o piezas de terreno que hayan elegido los jugadores. Fase de disparo. En la fase de disparo, una unidad que no ha movido es aquella que haya recibido alto, por lo tanto es apta para disparar. Solamente se puede disparar una vez por unidad. Si hay varios tipos de disparo en una unidad, se tiene que elegir qué disparar. Si la unidad ha movido al doble de su velocidad, no puede disparar. Si mueve un movimiento normal, dispararía, pero con un penalizador. Cuando una unidad está trabada en combate, no puede disparar, ni tampoco puede ser objetivo de disparo. Y otro motivo en el cual una unidad no se le permitiría disparar sería en el caso de que haya recibido una carga, se haya resuelto un combate cuerpo a cuerpo y la unidad haya sobrevivido. Esa unidad no puede disparar porque se da por hecho que aún está equipada con las armas de combate cuerpo a cuerpo. Para elegir el objetivo
de una unidad que se le va a disparar. El líder de la unidad que va a disparar tiene que ver al objetivo, tiene que estar parcialmente en el área frontal de la unidad que va a disparar y tiene que cumplir la distancia mínima. Las distancias son estas. Un arco, una ballesta o un rifle dispararía a 24 pulgadas. Una pistola, jabalina o arma arrojadiza a 12. Y ya otro tipo de objeto se indicaría en la propia ficha de la unidad. Para disparar y acertar se tira el número de ataques de la unidad. Se utiliza como referencia el valor de la distancia más los modificadores. En este caso se le daría un -1 si está a más de la mitad de distancia, -1 por si está en cobertura blanda, -2 si está en cobertura sólida y -1 si la unidad ha movido. Si la dificultad para disparar sobrepasa el valor de 6, simplemente se cogería la mitad de dado con dificultad 6. La cobertura cuenta como tal si más de la mitad de la unidad está en cobertura o más de la mitad de la unidad está en terreno difícil. O si la vista del líder de la unidad que va a disparar atraviesa 3 pulgadas o más de terreno difícil. La cobertura blanda oculta la vista, pero no para los disparos. A la hora de dañar el objetivo, se tiene que tirar los dados que hayan herido con el valor de defensa. Si la dificultad de la defensa es 6 o superior, el objetivo no puede ser dañado. Y hay que tener en cuenta que un 1 siempre falla. Por cada herida infligida, se le pone un contador o un marcador de daño a la unidad. Luego esa unidad tiene que tirar sangre fría, que explicaremos más adelante. Fase de combate. En la fase de combate son ya las unidades cuando están trabadas cuerpo a cuerpo. Hay una salvedad que hay que tener en cuenta. Cuando se ha cargado al frente y se ataca un frente de una unidad, se dispara el número de ataques que indica la ficha. Si se ataca los flancos, se dispara el doble de los dados que indica la ficha. Si por ejemplo la unidad tiene 10 ataques, por estar atacando en un flanco tendríamos 20. Y si atacamos por la retaguardia, esos 10 ataques que tendríamos inicialmente, si atacamos por el frente, se transformarían en 30, o sea, el triple. Para atacar primero hay que acertar, y para acertar hay que tirar la cantidad de ataques que tengamos con el valor de la habilidad en sí de combate cuerpo a cuerpo. Si la dificultad aumenta en 6 o más, se tiran la mitad de dados. Se le puede dar un -1 a la tirada por una posición defensiva, obstáculo. Sí, serían esas dos. Y luego, también se podría... Y luego, una vez que se ha efectuado el ataque, se procedería a tirar la defensa. De una forma similar a la fase de disparo. Como la fase de disparo, si la dificultad de defensa es de 6 o más, automáticamente la unidad no puede herir. Sangre fría. Esta tirada se realizaría una vez finalizada la fase de disparo o la de combate cuerpo a cuerpo, cuando una unidad enemiga ha sido herida. Para ello se le aplican unos modificadores y se tiran 2 dados de 6. La suma sería 2 dados de 6 más bonificadores más las heridas. Un doble 6 siempre indicaría un fallo en la tirada y un doble 1 un éxito. Los modificadores que se pueden aplicar sería un -1 a favor de la unidad atacada si lleva estandarte, o un +1 si la unidad atacante lleva músico, como penalizador a la unidad atacada. Para ello tenemos dos valores separados por una barra. Esos dos límites, dependiendo si superan o no, es de esta forma. Si la unidad supera el segundo límite, la unidad queda completamente, la unidad se retira. Si la unidad iguala o supera al primer límite, la unidad queda en estado vacilante, no sabe qué hacer.
y si el valor es menor que en ambos valores, no ocurre nada y la unidad permanece firme. En firme se puede decir que simplemente la unidad está desorganizada, pero puede realizar, a excepción de eso, todos los movimientos como se trata de una unidad normal. En vacilante solamente podría realizar la orden de alto, cambiar encaramiento o retroceder. Y esa unidad cuenta también como si estuviera desorganizada. Y en la retirada, automáticamente la unidad cuenta como unidad destruida. Las máquinas de guerra no tienen ni flanco ni retaguardia. Y como ya dijimos, las unidades son meramente... bueno, la tripulación es meramente decorativa. Las máquinas de guerra ven a 360 grados de su ángulo de visión y siempre hay que orientarlas a la hora de disparar hacia donde se disparan. Las órdenes de movimiento que pueden realizar las máquinas de guerra son solamente alto y avanzar, pero avanzan siempre en línea recta. Todo terreno o elemento de sonografía bloquea el paso a la máquina de guerra, por lo tanto va a tener que mover en sucesivas fases girando e intentando moverse alrededor. Hay que tener en cuenta que las máquinas de guerra también tienen una regla especial de recarga, que si han movido no pueden disparar, por lo tanto antes de disparar siempre tienen que realizar la orden de alto. Antes de disparar se tiene que elegir a un objetivo, se orienta la miniatura hacia allá y puede disparar a una distancia de 48 pulgadas. Una máquina de guerra cuando es atacada siempre recibe el triple de ataque. Si una unidad ataca con 10 dados, a una máquina de guerra la atacaría con 30. Luego, en el libro de Kings of War nos encontramos las reglas especiales. Las reglas especiales pues están las habilidades y algunas características de las unidades que no vamos a resumir aquí, pero no se diferencian mucho de otros juegos de guerra y vais a encontrar habilidades similares fácilmente. Luego sí están los artefactos mágicos, que tienen algunas cosas o algunas peculiaridades que son interesantes. Los artefactos mágicos son siempre únicos, por lo tanto solo puede haber uno por ejército. Se entiende que entre los dos ejércitos se puede repetir, pero no en el mismo ejército. Las máquinas de guerra no pueden llevar artefactos, los monstruos no pueden, pero sí los héroes. Hay otro tipo de personajes que son las leyendas vivientes, que tampoco pueden llevar ningún objeto mágico. El detalle quizás que me ha gustado más de Kings of War es que los objetos mágicos aquí se adaptan al personaje. Por ejemplo, si una espada que llamemos la espada del valor la lleva nuestro paladín, pues la espada sería una espada brillante de 2 manos, estupenda, engarzada. Sin embargo, si ese mismo objeto mágico lo llevara un orco, pues se transformaría en una masa o en un hacha de guerra. Por lo tanto, coge el aspecto real o acorde al ejército. Quizás eso un poquito más para facilitarnos la conversión de las miniaturas. Luego ya en el reglamento, para terminar, pues entraríamos en las reglas avanzadas, donde se nos explica sobre todo jugar turnos con tiempo, una modalidad bastante interesante que agiliza aún más este sistema de juego, que ya de por sí es muy rápido de jugar. Luego están las reglas de terreno extendidas. Después hay una modalidad de multijugador para jugar con varios jugadores, también muy interesante. Y otro quizás en detalle que me ha gustado muchísimo y que espero poder probar pronto sería la modalidad de asedio, en que se nos plantea un reto y distintas máquinas y equipos para asediar fortalezas. Y ya por finalizar tenemos las reglas de campaña, como con todas las opciones que nos permite este juego, pues organizar una campaña en el mundo de Mantica. Como habéis visto, aquí en poco más de media hora aproximadamente, he conseguido resumir de una forma bastante sencilla y rápida las reglas de Mantis. Son 3 turnos de movimiento, algunas reglas, quizás algunos leves modificadores, pero la velocidad del juego de Kings of War se basa sobre todo en que no retiramos bajas, no hay que calcular tiradas excesivamente porque casi todos los valores nos lo dan ya indicados las propias unidades, a excepción de los modificadores por disparo y distancia
y algunas cosas por elementos de escenografía, de cobertura y demás. Bueno, espero que os guste el King Software que os he presentado. Esto sería el reglamento de tercera edición y desde Forge y Desvan TV nos vemos.